Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el día de hoy voy a mostrarles y enseñarles cómo hacer un cepillado profesional paso a paso. Como podemos ver, esta modelo tiene bastante cabello, un cabello muy abundante. Lo que vamos a ver a continuación son 4 técnicas que, si se utilizan de forma correcta, nos van a permitir lograr resultados extraordinarios. Este video principalmente va dirigido a personas que están empezando en esto del cepillado y el planchado del cabello, y voy a mostrarles paso a paso cómo se realiza. A ver, comencemos. Lo primero es humedecer el cabello ligeramente, poco a poco. Ahora procedemos a aplicar una pequeña cantidad del producto termoprotector con un poco de agua, friccionándolo suavemente en las manos para que se distribuya de manera muy uniforme en el cabello. Esta es la forma de aplicarlo, de medios a extremos, tratando de distribuir en todo el cabello y priorizando las puntas siempre en su aplicación. De esta manera. Las puntas siempre tienden a abrirse más, es un cabello más maltratado, tienden a abrirse mucho, por eso priorizamos la aplicación del producto en las puntas. Recuerden que este producto, además de proteger el cabello del calor, tiene una cantidad de beneficios por lo que vale la pena utilizarlo. Aquí en el canal ya tenemos un video al respecto. Lo segundo que vamos a hacer es secar el cabello al 60%. Coloco el secador en aire caliente y procedemos a realizar el secado de esta manera. Entre 1 a 3 minutos aproximadamente es el tiempo que vamos a dedicar a hacer este secado rápido del cabello, un secado al 60%, recuerden. Ahora lo que vamos a hacer son las divisiones. Normalmente yo divido el cabello en 4 secciones. A esto le llamamos división de cruz o de cuartos laterales. Se divide el cabello de oreja a oreja. Se desenreda suavemente para no maltratar el cabello, de esta manera. Lateral y lateral. En la parte de atrás ahora procedo a desenredar muy bien el cabello suavemente con un peine de diente ancho, de esta manera. Y una vez lo tengo bien desenredado, lo que voy a hacer es tomar mi peine de cola para hacer las divisiones en la parte de atrás del cabello. Divido en 3 secciones. Primero, la parte superior. Para estas divisiones es importante que distribuyan el tamaño de las divisiones de manera que las 3 secciones queden lo más equilibradas posibles. Parte superior. Ahora la parte media, de esta manera. Recuerden, equilibradas, que las 3 secciones queden lo más equilibradas en cantidad de cabello posible. Parte inferior, parte media y parte superior. Por lo general yo siempre utilizo un solo sujetador, un solo caimán para sujetar el cabello. Ustedes pueden usar más si eso los hace sentir más cómodos. Ahora, lo primero es la forma correcta de utilizar la herramienta. Esta es la manera de tomar el cepillo firmemente,
Un cepillo grande para más facilidad. El secador siempre en relación vertical al mango. En esta posición, esto va a facilitar el proceso del cepillado para esta técnica en particular. Esta debería ser la manera correcta de tomar la herramienta. Ahora dividimos la sección de abajo que vamos a empezar a cepillar en dos secciones y tomamos una de esas dos secciones de la parte inferior de esta manera, así. Empezamos. Noten cómo usamos los dedos para tomar el cabello desde la parte inferior. Cepillo arriba, secador abajo, suavemente, mientras calentamos el cabello. Recuerden, el aire caliente moldea el peinado. El aire caliente moldea el cabello y por eso empezamos haciéndolo lenta y suavemente. De esta manera. Para la técnica 2, ubicamos el cepillo abajo, el secador arriba. Volvemos a la técnica 1 con el cepillo abajo, arriba y el secador arriba. Voy a ubicarla mejor para que la puedan ver. Noten cómo con una sola pasada el cabello empieza a notarse muy liso y muy apropiado. Para estos pelitos pequeñitos, estos de aquí, no vamos a preocuparnos tanto, los dejamos para el finalizar o en el intermedio con un cepillo más pequeño. Ya lo voy a mostrar. Tensionamos el cabello, cepillo arriba, secador arriba. Esta es la técnica 1 de 4 técnicas que normalmente se combinan para lograr un resultado muy apropiado en el cepillado. Lo hago lenta y suavemente para que ustedes tengan la oportunidad de observar e imitar el movimiento. Recuerden, estos dedos, los dejamos libres para poder manipular el cabello apropiadamente. Cepillo arriba, secador arriba suavemente. Esta técnica es muy efectiva para lograr un liso de alta calidad, especialmente con aquellas personas que son demasiado crespas o que tienen un cabello muy fuerte de cepillar. En la medida que el cabello tenga termoprotector, este es el resultado que vamos a tener y vale la pena, en realidad. Ahora, para los pelitos pequeños de abajo, voy a cambiar el cepillo, un cepillo más pequeño, como este, y realizamos la técnica número 2, cepillo abajo y secador arriba. Recuerden, el secador siempre se dirige ligeramente hacia mí, nunca hacia el cuello de la modelo para no ir a quemarla. De esta manera. Lo hago muy despacio para que ustedes tengan la oportunidad de ver bien cómo se realiza la técnica y puedan emular el proceso. Girando siempre el cepillo, suave pero firmemente. Así empezamos a tener ya lisos estos pelitos de la parte de abajo que pueden llegar a deteriorar la imagen o el aspecto del cepillado que estamos haciendo. Suave, mientras giro, tensionando el cabello hacia abajo para que quede sin volumen y lentamente dándole tiempo al cepillo y al secador de que hagan su trabajo. De esta manera. Bastante fácil. Espero que lo puedan realizar. En realidad solo se trata de tratar de emularlos o imitar los movimientos que les estoy tratando de enseñar en este punto. Vamos a continuar, entonces soltamos la sección media. Y dividimos la sección media en dos secciones para poder manipular el cabello apropiadamente.
Si lo tomáramos todo de una vez, pues va a ser un poco más complejo o difícil realizar el cepillado. De esta manera. Recuerden, cepillo arriba, secador arriba para empezar. Ligeramente hacia mí la boquilla del secador, despacio, esperando que el cabello se caliente para que se moldee. Un poco por el lateral. Continuamos en la parte superior. La intención al realizar estas técnicas tan lentamente es para que ustedes tengan la oportunidad de visualizar bien cómo se realizan y puedan copiar los movimientos allá donde se encuentren en este momento. Es por eso que me tomo el tiempo de hacerlo muy despacio. Con estas técnicas normalmente un cepillado se demora entre 5 y 15 minutos máximo. Vamos poco a poco combinando nuestras técnicas. Técnica 1, cepillo arriba, secador arriba. Técnica 2, cepillo abajo, secador arriba y giramos lentamente el cepillo. Cepillo abajo, secador arriba y giramos lentamente el cepillo hacia las puntas. Lentamente. Damos tiempo de que el calor selle las puntas. Recuerden que tenemos un producto termoprotector, lo que hace que protege el cabello. Entonces no se preocupen por el humo que sale, que eso normalmente es humedad de la parte externa del cabello. Tranquilos que el cabello no se va a maltratar. Técnica número 1, cepillo arriba, secador arriba, despacio, mientras tensionamos el cabello. Es importante tensionar el cabello porque de esto depende que tengamos un buen resultado en el cepillado del cabello. Cepillo arriba, secador arriba y tensionamos el cabello para tener ese liso, duradero que nos encanta en un blower, en un cepillado. Recuerden, ahora vamos con la técnica 3, cepillo arriba, secador abajo y giramos ligeramente el cepillo hasta llegar a las puntas. Cepillo arriba, secador abajo, giramos el cepillo ligeramente. Cepillo arriba, secador abajo y giramos ligeramente. Vamos combinando las técnicas, la 1, 2 y 3, hasta que logremos ese aspecto apropiado que queremos. No hay un orden para combinar estas técnicas en realidad. Invertimos un poquito más de tiempo en las puntas para sellarlas muy bien. Y la raíz de los laterales, esto es importante, poner un poco de calor en la raíz de los laterales para tener ese resultado sin volumen, que en el caso de esta modelo pues es muy apropiado. Garantizo que si aprendemos a manejar estas técnicas vamos a realizar un cepillado o blower de tipo profesional en un tiempo récord. Aquí podemos empezar a ver ya los resultados con muy poco esfuerzo, en un cabello bastante abundante y muy crespo, por cierto. Comencemos de nuevo y vamos a retomar nuestras técnicas. A ver.
Vamos a usar nuestras mismas 4 técnicas de las que hemos venido hablando desde el principio. Recuerden los dedos para utilizarlos como herramientas. Cepillo arriba, secador arriba, dirigiéndose ligeramente hacia mí. Suavemente permito que el secador y el cepillo hagan su trabajo mientras tensiono firmemente el cabello para lograr un liso perfecto. Lo más que pueda hasta llegar a la punta. No suelto el cabello hasta que esté bien en la punta. Recuerden, técnica número 1, cepillo arriba, secador arriba. Ahora por el lateral, y esto es una variable de la técnica 1, y por el otro lateral, es decir, la parte de atrás y la parte del frente. Esto se hace solo en la raíz. Hasta llegar a las puntas. Ahora, la técnica 2, cepillo abajo, secador arriba y giro el cepillo ligeramente mientras tensiono el cabello, lo que va a garantizar, otra vez reitero, que el cepillado va a durar bastante y va a quedar muy bien hasta las puntas, girando el cepillo. Giramos el cepillo bastante, pero lentamente. La técnica número 3, el cepillo arriba, secador abajo. Técnica 3, cepillo arriba, secador abajo. Vuelvo a la técnica 2. Recuerden que podemos ir combinando estas técnicas a criterio con el ánimo de lograr ese liso apropiado que queremos. Miren cómo queda de bien, muy rápido, muy apropiado para lo que queremos. Además, ahora ya cambié el ángulo. Veamos cómo está el cabello aquí. Recuerden la forma correcta de usar las herramientas, estos dedos libres para poderlas utilizar. Estos dedos de abajo, cepillo arriba, secador arriba y comenzamos con la técnica número 1. Es bastante simple, este método es muy apropiado y van a lograr un resultado de tipo muy profesional. Se aplican las técnicas de esta manera, tensionando el cabello hasta llegar lo más a la punta posible. Permítanme, me acomodo por un lateral, por el lateral, y este movimiento es solo para la raíz, ¿verdad? Y continuamos con el cepillo arriba y el secador arriba hasta llegar a las puntas. Técnica 2, cepillo abajo, secador arriba y vamos girando ligeramente el cepillo hasta llegar a las puntas. Cepillo abajo, secador arriba y giramos ligeramente hasta llegar a las puntas. Cepillo abajo, secador arriba. Recuerden, vamos tensionando el cabello lo más que podamos con el ánimo de que este cepillado dure mucho tiempo. Voy ahora a la parte del frente de esta manera. Es una variable de la técnica para lograr pues un buen resultado. Y continuamos. El ánimo es que ustedes revisen bien cómo se realizan las técnicas y pues las vayan combinando de acuerdo a la comodidad y el momento en que la estén utilizando hasta llegar a la punta. Recuerden, técnica 3, cepillo arriba y secador abajo, cepillo arriba, secador abajo, giramos ligeramente el cepillo y seguimos combinando técnicas suavemente.
Para finalizar colocamos el secador en aire frío, suave, no a despeinar la modelo, no es lo que queremos enfriar el cabello para fijar el peinado. Suavemente, aire frío. Ahora voy a colocar una pequeña cantidad de laca en aerosol. Yo la aplico sobre la mano, la distribuyo uniformemente y la aplico sobre el cabello de medios extremos. Una pequeña cantidad, la idea es controlar únicamente el frizz. Un poco de laca, yo tengo esta aquí que es una Proline, silicona. Mi favorita es esta que tengo aquí. Esta es una silicona de gotero que además es reestructurante. Pongo unas goticas sobre la mano, las distribuyo de manera uniforme para luego aplicarlas aquí en el cabello, de medios a extremos. Esto ya es lo que me le aporta el brillo, termina de sellar la cutícula y permite lucir este peinado así espectacular por varios días. Y este viene siendo el resultado. Espero que el video haya sido de su agrado, que las técnicas hayan quedado muy claras. Para cualquier duda o pregunta que tengan aquí en los comentarios, mucho gusto, feliz día. Academia de Belleza Limagen. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.